La ruta de la seda. Más allá de Bagdad. Cuando la tierra parda cambia su color a verde, es la primavera. El 21 de marzo, Mesopotamia da la bienvenida a un nuevo año. Para los kurdos, que son nómadas entregados a la agricultura, el momento en el que la pradera se vuelve verde significa una nueva primavera. Salen de sus casas hacia los campos, permanecen allí el día entero y cantan y bailan en la extensa pradera, que es su escenario. La primavera ha vuelto otra vez. Los caballos y las ovejas han dado nacimiento a potros y corderos. Los pechos de las niñas se han desarrollado. Todos son bendiciones de Alá. Marco Polo escribió una vez con temor: los kurdos estallan de alegría mientras saquean a los mercaderes. Pero esta es una historia de tiempos pasados. Los jóvenes kurdos de hoy día son todos despreocupados y alegres, y su danza de la primavera parecía un símbolo para darnos la bienvenida a nosotros, el equipo de rodaje. Mesopotamia, un gran oasis. Hacia el sur se extiende el mundo del agua y de los juncos y nada más. Una zona pantanosa. Una extensa zona ribereña en el corazón de esta tierra perfectamente llana de la pradera mesopotámica, creada por el Tigris y por el Éufrates, que fluyen cada vez más anchos. Su extensión se dice que es de 15 a 20 veces mayor que la del lago Biwa, el mayor lago del Japón. La gente amontona el barro para hacer una isla y la rodea con una muralla de juncos para convertirla en un lugar habitable. Ponen juncos en el suelo para reforzar la base. Estas son las casas semicilíndricas, muchas de las cuales se alzan en el pantano. El
mismo tipo de casa se construía en tiempos remotos de la historia, hace unos 5000 años. Entre los grabados dejados por los sumerios, que empujaron el amanecer de la civilización, encontramos la misma casa cilíndrica que ahora mismo tenemos frente a nosotros. Los muros, los pilares y los techos están hechos de juncos. Nos condujeron a una sala. Es una habitación espaciosa que ocupa la mitad del edificio. Desde el otro lado del tabique llegaban las voces de los niños y el tintineo de los útiles de cocina. La parte interior de la casa es la habitación de las mujeres, a la que no se nos permitió echar un vistazo. El hombre que aplasta los juncos es el señor de la casa llamado Kashim. Se está tejiendo un colchón. Toda la familia se entrega con todas sus fuerzas a esta tarea, gracias a la que pueden ganarse la vida. Las mujeres vestidas de oscuro son las esposas de Kashim. Esta es su primera mujer. Tiene 34 años. Y esta es su segunda mujer. Tiene 21 años. Los hombres de la zona pantanosa tienen el orgullo de tener 2 o 3 esposas. Además, está escrito en el Corán. Puedes tener 2, 3 o 4 esposas, las que quieras. Pero asegúrate de darles a todas un tratamiento igual. La tierra pantanosa, con una historia de 5000 años, es hoy día un mundo islámico. Nos dirigimos hacia Bagdad. Con Changán al este y Bizancio al oeste, Bagdad está situada en medio. Fundada en el siglo VIII como capital de la dinastía abásida, floreció en toda su gloria como la mayor ciudad del mundo islámico, el mundo de los cuentos de las 1001 noches. Sin embargo, en el siglo XIII, la gran prosperidad de Bagdad, que había perdurado a lo largo de 500 años, pereció frente al ejército mogol que conquistó la capital y la redujo a cenizas. Desde entonces han transcurrido 700 años. Bagdad. Hoy día Bagdad es la capital de la República de Irak. Una gran ciudad con una población de 3 millones de habitantes. Rascacielos, atascos de tráfico, multitudes de personas. Es una gran ciudad moderna como cualquier otra que puede verse hoy en otro lugar del mundo. Bagdad
tiene ahora una gran explosión en su construcción. Está en mitad de una reconstrucción total. Los visitantes apenas sienten la presencia de la guerra entre Irak e Irán. Ahora, en Bagdad, se está renovando todo. Un monumento gigantesco que simboliza el nuevo Bagdad. Este es el monumento a Saddam Qadisiyah, construido ante la total confianza de la victoria de Irak en su guerra contra Irán. Este monumento, de forma curiosa, que parece una mezquita partida en dos, se dice que representa a un velero que navega por el Tigris. Parece que se erigió como plegaria a las abundantes bendiciones del Tigris y a la paz permanente que la gente equipara al fluir de su río. Solamente la calle Rashid nos recuerda algo a los días pasados. Los bazares de las plazas están tan ajetreados como siempre. Entre otras cosas, en los bazares están de saldo algunos halcones, empleados para la cetrería, que en un tiempo fue un deporte de la clase noble. Chaihan. Con una taza de chaihan, que es una especie de té negro, los hombres hablan durante horas. Viendo a los hombres que bebían chaihan, sentíamos como si hubiésemos echado un vistazo al mundo de los cuentos de las 1001 noches. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos. Con el Tigris como padre y el Éufrates como madre, la tierra de Mesopotamia es una pradera que se extiende interminable. Desde Bagdad, los dos ríos fluyen a lo largo de una distancia de unos 600 kilómetros hasta que se juntan y desembocan en el mar. Sin embargo, la diferencia de altitud en toda esta distancia es solo de 30 metros. En otras palabras, uno recorre 1 kilómetro río abajo y solo ha descendido 5 centímetros de altitud. Si esta inmensa llanura pudiera ser irrigada, Mesopotamia podría convertirse en una extensa tierra fértil. Esta noria extrae agua del Éufrates. Su diámetro es de unos 10 metros. El agua extraída por estas ruedas riega la extensa pradera de Mesopotamia. Desde siempre, el riego y el control del caudal
fueron las mayores preocupaciones de los gobernantes de Mesopotamia. Se decía que su fracaso para mantener las vías fluviales llevaría a la caída de su dinastía. Una historia humana que se ha desarrollado en las praderas de Mesopotamia. Su legado perdura en la pradera en forma de una pequeña colina. Una torre sagrada, llamada Zigurat, con un altar a Dios en su cima, es algo exclusivo de Mesopotamia. En Mesopotamia, donde no puede encontrarse ninguna elevación natural a la que se llame montaña, la gente no tenía otro medio que crear alturas por sí misma. Para hacer alarde de su poder y para acercarse más a Dios, la gente creaba las alturas por sí misma. Esto es un minarete o torre en Samarra, que se alza unos 100 kilómetros al norte de Bagdad. Esta es la torre que a los europeos les hacía recordar a la bíblica Torre de Babel. La torre está rodeada por una escalera de caracol. Gira y gira aún más hacia arriba. Un sendero que nos acerca más y más al cielo. Este minarete, que simboliza el ascenso interminable, es sin duda uno de los más excelentes legados de la historia de Mesopotamia, cuyo pueblo aspiraba a tener una mayor elevación. El pueblo creó un lugar elevado también en el corazón de la ciudad. Este gran minarete se eleva hacia el cielo dibujando una línea espiral. La torre de 52 metros de altura es el símbolo de Mosul, que es la ciudad principal del norte de Irak. Marco Polo, que en el siglo XIII visitó Mosul, escribió: un maravilloso tejido llamado muselina se teje aquí con oro y seda. La palabra muselina resulta familiar a nuestros oídos. La tradición de tejer esta tela hizo famoso el nombre de Mosul, que se ha transmitido desde entonces, como puede verse en esta fábrica de alfombras árabes. La mayor parte de los tejedores de alfombras son niños pequeños. Las manos de esta niña, que lleva un vestido hecho con telas de colores, que se parece a lo que Marco Polo llamaba muselina, manipulan los hilos con una sorprendente destreza.
Esta es una alfombra tejida por niños de 7 años. Estos niños de la Ruta de la Seda son todos unos hábiles artesanos. Ahora estamos recorriendo el mundo de Marco Polo. Comprobando todas y cada una de las palabras del libro que él escribió, continuamos nuestro viaje a través de la historia. Marco Polo escribió en su libro: Mosul es un gran reino en el que vive una variedad de gentes. Los más abundantes entre ellos son árabes que creen en las enseñanzas de Mahoma. Y hay otros grupos que incluyen a los seguidores del cristianismo. En la montaña que hay 30 kilómetros al norte de Mosul, encontramos un monasterio que tenía exactamente el mismo aspecto del que se describía en el libro de Marco Polo. El monasterio de San Mati, construido junto a la montaña. Parece como si colgase de la superficie de esta. La historia de este monasterio es muy antigua. Se remonta hasta el siglo IV. En este monasterio se conservan como tesoros 2 viejas Biblias, testigos de la antigua historia. Esta es la Biblia hecha con pergamino. Fue en el siglo VIII cuando la técnica del papel inventada en China se introdujo en esta parte del mundo. Hasta entonces se había utilizado la piel de la oveja. Para hacer un solo volumen de la Biblia había que utilizar la piel de 100 ovejas. Esta es la Biblia hecha con papel de yute que empleaba la técnica importada desde China. La técnica de fabricación de papel inventada en China fue introducida en el mundo occidental a través de la Ruta de la Seda. La introducción del papel fue un acontecimiento muy importante en la historia de la Ruta de la Seda. E inesperadamente nos encontramos con un testigo de la historia. Justo debajo del monasterio pudimos ver un pequeño poblado formado por unas 40 casas. El pueblo de Mergui. Aquí todos sus pobladores son cristianos. Es algo extraordinario encontrarse con un poblado cristiano en mitad del mundo árabe, cuya población es casi por completo islámica. Aquí, las mujeres del pueblo están todas vestidas de forma muy colorista. Como son cristianas, no tienen que vestirse con ropas oscuras, a las que llaman chadle, ni tampoco tienen que ocultar sus rostros. Los habitantes del poblado incluso comen cerdo que los musulmanes jamás prueban. Los hombres beben licores, que están prohibidos en el mundo islámico. Vimos el poblado cristiano, Mergui, que sigue viviendo igual que vivía en tiempos de Marco Polo.
Una petición para filmar tomas aéreas de la pradera mesopotámica que solicitamos a las autoridades iraquíes fue denegada por razones de que actualmente el país está en estado de emergencia. Cuando visitábamos las ruinas de Mesopotamia, tuvimos un encuentro inesperado. Nos encontramos con un grupo de japoneses. En mitad del desierto, al oeste de Bagdad, a unos 300 kilómetros corriente arriba de Leu, nos encontramos con un grupo de científicos japoneses de la Universidad de Kokushikan. El jefe del equipo de excavaciones era el profesor Hideo Fuji, del Instituto de Estudios Iraquíes de la Universidad de Kokushikan. Desde hace 13 años, cuando realizó su primera visita a Irak, se ha sentido fascinado por este país y ha seguido excavando en su suelo. En lo que actualmente están trabajando el profesor Fuji y su grupo es en la excavación de las ruinas que algunos consideran que tienen 4.000 años de antigüedad, 2.000 años más antiguas que la Ruta de la Seda, cuya historia estamos siguiendo ahora. En lo que a nuestros ojos solo parece ser un simple pedazo de piedra, el profesor Fuji encontró un inapreciable legado de la humanidad. El profesor Fuji dice: Mesopotamia es un tesoro de ruinas. Excavando los antiguos restos podemos aclarar la historia de la humanidad, los registros cronológicos de los seres humanos. Un único pedazo de alfarería puede conducirnos a un gran descubrimiento que podría reescribir nuestra historia por completo. Y esta emocionante anticipación no podría cambiarla por nada. Nos sentimos profundamente impresionados por el profesor Fuji, que vivía en una tienda justo al lado de las ruinas y que seguía excavando en el desierto durante el día, bajo el sol abrasador, envuelto por la arena. A vosotros, los peatones y los mercaderes que pasáis por el camino por el cual se extiende mi poder, os juro por Dios que os garantizaré la seguridad de vuestro paso. Venid a Hatra y trabajad muy duro como comerciantes. Hatra, la ciudad de las caravanas. No podemos hablar de la Ruta de la Seda sin referirnos a Hatra. El rey de Hatra levantaba su mano derecha y le juraba a Dios que haría todo lo posible para proteger a los viajeros de la Ruta de la Seda. Si os ataca un bandido, haré que me corten la mano derecha para expiarlo, jura cada una de las estatuas de Hatra con su mano derecha levantada.
La estatua de Hubal, una joven de Yabal, tiene un ambiente que de alguna manera nos recuerda a Oriente. Los hombres de las caravanas que entraban al castillo de Hatra debían sentirse refrescados tras un largo viaje cuando contemplaban la pacífica figura de Hubal. Las caravanas, que marchaban hacia el oeste desde China y desde la India, atravesaban la ruta sur de Irán bajo el sol abrasador, siguiendo la misma ruta que hemos seguido nosotros, y seguían su viaje hacia el mar Mediterráneo. Situada justo en medio, Hatra prosperó como uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda. Hatra, una ciudad de caravanas. Se encontraba en la cima de su prosperidad alrededor del primero y el segundo siglo. En China estaban a finales de la era Han, cuando el valiente general Ban Chao envió a su mensajero Gan Jin a Roma. Mientras en Roma el emperador Marco Aurelio enviaba a un emisario a Chang'an. En un altar que se alza en el corazón de la ciudad, encontramos imágenes de camellos talladas en relieve en una puerta. Una ciudad que recibe caravanas y una talla son algo muy consecuente. Una cría de camello que se amamanta le recuerda a uno un pacífico oasis en la ruta de la seda. Hatra es, desde luego, un pacífico oasis en la ruta de la seda. Los reyes invariablemente daban la máxima prioridad a la seguridad de las caravanas, porque sin el tráfico de las caravanas no existiría prosperidad alguna en Hatra. Junto con el ir y venir de las gentes, a esta ciudad llegaron las culturas de Oriente y de Occidente. Este es el altar del sol, donde se rinde culto al todopoderoso regidor, el sol. Esta estructura, llamada Iwan, que tiene una magnífica entrada en forma de arco, representa el estilo arquitectónico que se originó en Irán, en el este. La imagen de un rostro humano hace que uno recuerde el mundo occidental. El significado original de Hatra es, en árabe, gente que tiene una residencia permanente. Significa también el lugar en el que se desarrolla la civilización. Descubrimos que Hatra era una ciudad cultural digna de su nombre. Nos maravillamos ante la belleza de la estatua de Venus, que dicen que fue desenterrado del pozo que hay junto al altar. ¿Quién pudo tallar esta estatua? ¿Y quién la trajo a esta parte del mundo?
En Hatra continúan las excavaciones. Las numerosas pequeñas colinas que rodean el altar son las ruinas que tienen 2000 años de antigüedad, escondiendo en su interior la rica historia de la Ruta de la Seda. Ahora, estas ruinas duermen apacibles. La autopista número 1. El ambicioso proyecto de construir una larga autopista está ahora en funcionamiento. Desde Basra, a través de Bagdad, atravesando Siria, hacia el mar Mediterráneo. La construcción de esta carretera, que podría llamarse una moderna Ruta de la Seda, se ha realizado hasta un punto a 150 kilómetros al oeste de Bagdad. Allí vimos algunos caracteres en chino que nos resultaban familiares. Vamos a hacer una entrevista. ¿Es usted chino? Sí, lo soy. ¿Lo es? Dice que son chinos. ¿Él también es chino? Hola. Están trabajando mucho, ¿verdad? ¿No tienen calor? Sí, mucho. ¿Es duro el trabajo aquí? Sí, es muy duro. A veces hace mucho calor. ¿De dónde viene usted? De Sichuan. Ah, de Sichuan. ¿Cuál es su patria en China? Xi'an. Xi'an. ¿Usted es también de Xi'an? Xi'an en el pasado se llamaba Chang'an, ¿verdad? Así que usted viene de Chang'an. Venimos desde China en coche. ¿Sería usted tan amable de traducirme? Trabajan ustedes muy duro, ¿verdad? Desde luego, hemos trabajado muy duro. Bueno, ¿no es muy agotador su trabajo? Sí, bueno, el trabajo es a veces bastante duro, pero disfrutamos de él. ¿A dónde lleva esta carretera? Por allí, bastante lejos. Tokang, que visitó Irak a mediados del siglo VIII, escribió: también viven aquí artesanos, pintores y tejedores chinos. Los nombres de los artistas son Fan Shu y Liu Zi, y los nombres de los tejedores son Le Wan y Luli. Aquí trabajan ahora 300 chinos. Literalmente están construyendo una ruta de la seda que conduce hacia el oeste. Hasta ahora no se ha construido desde aquí ninguna ruta que conduzca hacia Occidente.
Aquí están. Ahora podemos verles. En esas tiendas. Deben ser los que andamos buscando, estoy seguro. Ahora, a la vista, están las tiendas de los beduinos, los habitantes del desierto, que se pueden ver repartidos por aquí y por allá. السلام عليكم. السلام. الو السلام. الو السلام. السلام عليكم. こっちの人はどうですか。これ親父さんですか。はい。هلا حجي هلا. شلونك؟ السلام. السلام هلا هلا. السلام عليكم. السلام هلا هلا. ياباني ياباني ياباني. هلا ياباني. ياباني تلفزيون. ايه هلا هلا ياباني. تلفزيون. هلا ياباني. El dueño de la casa nos ofreció café. Es una señal de bienvenida exclusiva de los beduinos. Era café árabe, amargo y fuerte, que se agarraba a la garganta. Los beduinos son especialmente hospitalarios con sus parientes y sus invitados. Para ellos, que viven en un desierto duro e interminable, no hay nada más alegre que la visita de forasteros. Toda la familia sale para dar cálidamente la bienvenida a los invitados. En la bolsa de piel de vaca hay leche de oveja. Esta hija de la familia ha estado haciendo queso desde que entramos a su casa. Está ansiosa por ofrecernos un queso recién hecho. La madre está preparando pan. Después de 2 horas y media de batir sin parar, por fin el queso está hecho. Sabe muy bien y no tiene ningún olor desagradable. Se dice que la robustez de los beduinos ha sido alimentada por este queso. Los hombres beduinos machacan los granos de café y los muelen ellos mismos. El sonido atraviesa el vasto desierto y llega hasta los oídos de los nómadas. El café está preparado. Los beduinos que han oído el sonido del café moliéndose se reúnen y hablan llenos de felicidad.
Ha llegado la tormenta de arena. Nunca antes habíamos visto una tempestad de arena, así que por un momento creímos que era un chaparrón. Pero, desde luego, era una tormenta de arena. Para empezar, nos alcanzó una corriente cálida. La tormenta de arena se aproxima cubriendo la totalidad del cielo. No nos queda otro camino que el de atravesar directamente la tormenta. El amplio desierto se extiende hacia el oeste, hacia Siria, y más allá, hacia el mar Mediterráneo.